Crouch, Bye. Scrumcast. Buenas a todos, soy Bruno del Águila, cambiando los botines por el micrófono y hoy estoy con Santiago Montañer. Santi, bienvenido. Brunito, muchas gracias, gracias por la invitación y el espacio a charlar un poco y abrirnos dentro de este lindo mundo del deporte y del rugby. Seguro, seguro. Veníamos, por contarle a todos ustedes que veníamos charlando hace mucho ya para coordinar, pero entre una cosa y otra no se daba. Pero bueno, ya muy contento de que estés acá conmigo, Santi. Para empezar, para romper un poquito el hielo, a mí no me gusta poner palabras en la boca de nadie, entonces quiero que como vos puedas y como vos quieras, te presentes a la gente, le cuentes quién es Santi Montañer, con tus palabras. Upa, bueno, lindo. Bueno, Santiago Montañer es un jugador de alumni, hoy con 30 años, camada 95, juega de tercera línea de 8. Nada, desde muy chico juega rugby, de los 4 años, gracias a mi padre, que también es una persona bueno, que jugó mucho al rugby, jugó en alumni. En- Nada, a medida que fue pasando un poco la vida, me fui haciendo cada vez más fanático de este deporte, de mi club. Y nada, poco a poco fui encontrándome en situaciones que me llevaron a jugar a un nivel más alto, del cual, nada, me dieron experiencias increíbles y me formaron no solamente como jugador, sino como persona, del cual claramente hoy estoy acá hablando con vos y con todo el conocimiento que tengo propio hacia mí, por todas esas experiencias. Y nada, Santiago es un chico, considero que bastante transparente, honesto, eh, sensible y que busca siempre ponerle una buena energía y alegría a la vida. Qué lindo, qué lindo. Bueno, eso último siempre es importante, sobre todo para nosotros que los fines de semana nos tenemos que estar pegando con otros. Eh, Así que nada, Santi, para empezar me gustaría que vayamos repasando un poquito lo que fue tu carrera. Contarle a la gente nada, que estuviste en Europa jugando en dos clubes, en Stade Montoise del Pro D2 y en Petrarca de Italia. Pero antes de llegar ahí, me gustaría que comentemos tu paso por juveniles. Me gustaría que nos cuentes qué fue lo que te hizo enamorarte del rugby, cuándo fue que dijiste, che, esto es lo mío, esto es lo que me voy a dedicar, esto es lo que me gusta. Bien, desde muy chico, como te dije, juego al rugby, hice muchos deportes, siempre en mi casa se habló y siempre se incentivó a hacer deportes. Fui pasando por muchísimos deportes. em, y yo en un momento dejé rugby por otro deporte y al volver, la realidad que es un poco gracioso porque me costó el rugby a la vuelta. Viste, por ahí siempre era un chico habilidoso y volví y no, y me tocó que estaba peluda, no era bueno. Y fue muy gracioso porque en M14 yo jugaba de centro y me toca el último partido de M14 jugar de ala y hago un try. Y ahí digo, yo quiero jugar de tercera línea, solamente porque he hecho un try. Imagínate la situación, solamente por querer ser bueno en el deporte. Y, y ahí empecé, siempre de chico decía que me quería dedicar al deporte, pero no sabía bien a qué ni cómo. Por eso siempre iba pasando de deporte en deporte. Y, y nada, y empecé en M15, la verdad fue un año que me costó mucho, me estaba adaptando al rugby, a mi cuerpo, madurez. Y en M16 arrancó el año y me fue bien, empecé a jugar bien, me empecé como a enamorar de un poco del proceso del jugar, del arriesgar, del conocer más el deporte. Y así fue como poco a poco me fui dando cuenta que era un poco lo que quería hacer, lo que me quería dedicar. Y bueno, y ya en M17 empezaron, viste, para ir los llamados de Urba, después en ese momento era Pladar, que ahora es Academia, y ahí un poco empecé como a construir mi camino hacia el realismo. Creo que un poco lo que más me incentivó siempre fue el hecho de competir, y poder rendir en esa competencia. Eso fue por ahí un poco lo que siempre me fue enamorando de todo el proceso y del desafío propio. Bien, Santi, me llama mucho la atención también esto que contás de por ahí de los llamados con las selecciones. Sabemos que, bueno, uno es cuando va diferenciando.
la verdad, el que se va sintiendo bueno en el deporte, ¿no? Me gustaría ahora que nos cuentes cuándo fue que dijiste, che, le voy a dedicar al rugby mi vida, como lo estás haciendo hasta hoy en día, que al final uno cuando se va a jugar a Europa, vos por ahí tenés hasta otros emprendimientos de preparación física en rugby que seguro vamos a hablar después. eh, por ahí me gustaría si podés identificar un momento en particular, si lo hay, donde dijiste, che, me voy a dedicar 100% al rugby o eso, le voy a dedicar mi vida. Sí, a ver, ahí un poco, a diferencia de hoy, es que no sé si se hablaba o se usaba mucho el término de como que me voy a dedicar al rugby en sí, por ahí se usaba más el término de voy a jugar en los Pumas o quiero jugar en los Pumas. Creo que en esa época no existía tanto el lenguaje de rugby profesional en Argentina. Te estoy hablando cuando teníamos 16 años, 15 años, 17 años. em, que era más un 2011, pero sí estaba convencido de que quería dedicarme a esto, de que quería lograr el sueño más grande que era jugar en los Pumas y que en base a eso después era solamente jugar en Europa, pero mi objetivo era poder vestir la camiseta celeste y blanca a fondo. Y eso ya desde chico, ya de los 16 años, que lo tenía, viste, entre ceja y ceja y empecé ya como a sacrificar, no quiero decir sacrificar, sino a priorizar. Me acuerdo ya. eh, mi prima se casó con un francés, que el francés justo es muy amigo de Yannick Niang, a un jugador de Francia, y en el casamiento él me decía que teníamos 16 años, me dice, vos tenés que saber priorizar los momentos del año entre competencia y diversión y entender qué momentos son de competencia y cuál de diversión. Y charlé un poco y desde ahí, desde M16, que era la primera mitad de año, medio como que me relajaba y salía de joda, qué sé yo, y la segunda mitad de año era, quiero ganar, competir y ser mejor. Entonces se cortaba la joda, se cortaba la boludez y era entrenar, antes de ir al colegio, pero era rendir. Después vacaciones, momentos para estar con amigos, momentos para disfrutar. Eso me quedó como muy grabado, entonces considero que ya desde los 16 años que tenía el foco en competir, en ser mejor, eh, en ese momento por ahí era salir campeón con la alumni, ser bueno y marcar una diferencia en mi edición y divertirme con mis amigos y así fue creciendo. Me imagino seguro que cuando uno va subiendo, va llegando por ahí al final de las juveniles, M19, que uno ya dice, che, bueno, mi sueño es jugar en el primer equipo, llegas al primer equipo, mi sueño es jugar en los Pumas, uno va creciendo en los objetivos y me gustaría bueno, que nos vayas contando esa parte en la que ya empezaron a llegar los llamados de Argentina 15, te tocó también ser parte de Jaguares 15 en esa Curry Cup que nos tocó ganar. Contanos cómo se fue dando todo ese proceso y cómo te sentías a la par de que ibas logrando el sueño, ¿no? Que era dedicarse y ser un Puma. Sí, a mí en un solo punto se me fue dando todo bastante progresivo, porque arranqué con los trials de Urba en M16, creo que era, M16, M17, M17, después, bueno, jugué el argentino, después jugué el argentino, quedo en lo que era Pladar, que ahora es Academia, de ahí arranco con ellos a entrenar 3 veces a la semana. De ahí me toca ir al sudamericano con los de una camada más grande. También ese mismo año me tocó concentraciones con mi camada y jugar contra Estados Unidos con mi camada. Entonces siempre fue como, iba al pie de la letra de lo que iba mi camada y un poquito más cuando me tocaba jugar con los de una camada más alta, que me tocó jugar sudamericano, algunas giras y el primer mundial juvenil que jugué, y único porque el otro estaba lesionado, que fue en Nueva Zelanda 2014, pero siempre iba como escalón a escalón progresivamente. Eh, bueno, después de eso tuve unos años de muchas lesiones que la verdad que me costó mucho. Eh, como siempre digo, siempre, siempre para adelante y poniendo todo para recuperarme y volver a competir. Eh, así todo, nada, considero que en un cierto punto me formó mucho como persona y como jugador, y al mismo tiempo me fue como limitando con las oportunidades que se me iban dando o surgiendo. Y bueno, ahí tuve, después de todas esas transiciones y lesiones, Argentina 15, eh, me tocó estar con Jaguares cuando llegó Mario Ledesma, me lesioné, volví a Argentina 15, ahí fuimos a la Carry Cup con Jaguares 15, que salimos campeón, la verdad que nada, ese año creo que
A nivel Argentina, rugby profesional era un año muy importante y al año siguiente más importante todavía, que arranqué con Jaguares el segundo año de Quesada y se suspendió todo por el COVID y bueno, considero que ahí se venía justo un antes y un después del rugby argentino. Ese año había como 60, 70 jugadores profesionales entre Jaguares y Seibos, que era el primer año de la SLAR. Después iba a haber Pumas y Jaguares 15 Carry Cup. Después iba a haber Pumas y Argentina 15. Bueno, y ahí COVID, se cerró todo. Me tocó a los meses del COVID empezar a entrenar con una lista de Pumas. Y bueno, y me fui a jugar a Stade Montois, a Mont de Marsan, Pro de 2 en Francia donde estuve 2 años y bueno, y después de ahí me fui a Italia y después, bueno, tomé la decisión de volver a Argentina. Bien, me gustaría antes de entrar a la parte de Europa, me gustaría que nos vayas contando un poco cuáles eran tus sensaciones al ir integrando esos planteles de Argentina, ¿no? Que juntaban a los mejores jugadores de Argentina. Por ahí me gustaría preguntarte qué se te iba cruzando por la cabeza. Al final, eso lo que te hacía tener era una dedicación al 100% como dijiste, mundiales juveniles, las concentraciones, eso te demanda estar todo el año eh, con rugby y más rugby e irte de tu casa, e irte a una gira, a otra gira. ¿Cómo se iba gestando eso en tu cabeza? Sí, como te digo, como siempre fue todo muy progresivo, siento que iban llegando las oportunidades y más o menos iba estando preparado. Así todo, admito que se extrañan esas concentraciones, estas giras, es algo que me formó, que lo hice gran parte de mi vida y me encanta y me apasiona. Eh, lo que sí me voy dando cuenta al pasar los años es que en gran punto es típica frase que te dicen, viste, un padre o gente más grande, no sos consciente de la situación y al no ser consciente de la situación no lo estás disfrutando o estando presente bien ahí. Eh, y en eso considero que siempre está bueno, no te digo estar presente 100% porque ahí sos chico, pero sí intentar de ser transparente con lo que estás viviendo. Y de esa manera creo que vas a poder sacarle el máximo provecho y verdaderamente ver la situación de lo que estás viviendo y si estás preparado o no. Porque por ahí vos pensás que estás preparado, pero no lo estás, y eso te hace un mal rendimiento o una lesión o cosas así que por ahí podés evitar. Entonces, en un cierto punto, la realidad es que, nada, siempre, a ver, desde los 17 años que más o menos me tocó hacer toda esa gira, concentraciones, y siempre los llamados son muy lindos, pero bueno, vos no valorás esos llamados hasta que un día no te llaman y ahí es donde te empezás a repreguntar o a decir, uy, ¿qué pasó y por qué? Entonces creo que son cosas que hay que valorar mucho más, ser mucho más honesto y transparente con uno mismo para entender ese llamado y la importancia que tiene y cómo lo vas a afrontar y no darlo por hecho de que tiene que algo que tiene que suceder, ni nada por el estilo. Y de esa manera considero que esto ya es medio como un poco de cómo yo lo viví y cómo me hubiese gustado vivirlo. Em, Nada, de esa manera vas a disfrutarlo mucho más y poder sacarle más provecho. Después la realidad es que es algo, para mí por lo menos, por lo que me gusta, la dedicación que tengo y el fanatismo que tengo a un poco todo eso, es algo que está buenísimo. Llegás, tu bolsito, tu ropa, compartir cuarto con otro jugador, charlas, nada, es el Disney del alto rendimiento y del profesionalismo. Y más cuando son en una selección. La verdad que, nada, Seguro. es único. Seguro, seguro. Creo que diste en el clavo. El Disney del alto rendimiento, me encantó esta frase. Santi, me gustaría que ya que lo mencionaste, estos llamados que son muy bienvenidos cuando llegan, pero que se extrañan cuando no están. Antes también habías mencionado las lesiones. En 2018 sufriste la rotura de los ligamentos, eh, una lesión gravísima para todo jugador. Me gustaría preguntarte si fue por ahí un antes y un después, cómo enfrentaste esa situación de venir con los seleccionados, de venir con las giras
y de repente tener que pasarte, me imagino que habrá sido más de medio año, eh, con una recuperación y con todo lo que conlleva. ¿Cómo lo manejaste mentalmente ese momento? Sí, la verdad fue triste, no, no fue la primera, esa fue mi tercera operación de ligamento cruzado de la rodilla izquierda y ya había tenido también una de pómulo y órbita del ojo y otra de casi peritonitis, pero bueno, de rodilla será la tercera. La realidad que obviamente que es triste, duele, por ahí en el momento no encontrar las respuestas de, uy, ¿por qué a mí? Viste, empezás con todas esas fantasmiadas, viste, que te empiezan a aparecer en la cabeza. Pero bueno, siempre soy bastante creyente de que todo sucede por algo y está en uno lo que quiere sacarle provecho a esa situación. Y si vos querés, eso te puede formar mucho, no solamente a nivel deportivo, sino a nivel personal para toda tu vida. Yo justo ese 2018 me replanteé muchas cosas y, y puse como objetivo verdaderamente hacer un crecimiento personal muy grande en cuanto a mis objetivos y mis metas en la vida. Así que verdaderamente me marcó un antes y un después. Eh, y nada, y como te digo, siempre tuve una mentalidad muy de seguir, de avanzar, de querer competir, de querer ser mi mejor versión y en búsqueda de eso siempre me despertaba cada mañana queriendo lograr eso. Y así creo que es como pude sobrevivir y seguir adelante después de todas esas lesiones y tuve más a lo largo de este tiempo. Y nada, siempre me levanté con ese objetivo de que a mí una lesión no me va a ganar, o que algo externo no me iba a ganar, que yo siempre iba a seguir luchando por el objetivo de ser el mejor Santiago que puede ser o que puede existir, y en búsqueda de eso siempre salí adelante y bueno, solamente con pros, contras y un montón de cosas, pero bueno, siempre por lo menos siéndome fiel a mi estilo y a lo que considero que quiero dejar. Qué importante esto que decís, Santi. Al final me gustaría que nos cuentes cómo iba siendo el proceso de esas lesiones, y sobre todo me gustaría entrar en eso que mencionaste de volver a replantearte tus metas. Por ahí me gustaría preguntar si se puede, ¿qué metas te planteaste siendo, o sea, un jugador súper joven? Enfrentándote con todas esas llamadas de los seleccionados, entonces sabiendo que eras un buen jugador de rugby, pero que bueno, que una lesión te hace verlo todo desde afuera. ¿Nos podés compartir cuáles eran esas metas que te pudiste replantear? Sí, principalmente fueron más desde un lado humano. En un cierto punto, la realidad es que todos esos años más o menos mi único objetivo era jugar en los Pumas, jugar en los Pumas, jugar en los Pumas, y no me interesaba otra cosa. Y creo que por ese afán no estaba mirando el proceso, no estaba disfrutando un poco lo que es la vida y todo. En los momentos que bajé y me di cuenta en el proceso fue donde me fue bien, que fue justo a fin de año 2017, donde llegamos a la final con el club, que fue, quiero disfrutar esto, vivir esto y se vieron los resultados tanto en la cancha como afuera. Ese 2018 me vuelve a tocar, me toca avanzar, entrar en Jaguares, Argentina 15 y mi único objetivo era eso y me olvidé de todo lo otro. Y ahí fue un poco donde me replanteé un poco qué quería para mí, qué quería de mi vida. Así muy resumido, era si solamente quería un número de un capo, quería hacer algo más grande y dejar un mensaje en el rugby o en la gente que comparta conmigo, sin saber si iba a lograr tener un capo o no o muchos caps, que bueno, hoy te digo que no los tengo, pero no me arrepiento de nada porque hoy estoy acá conectado con vos, Brunito, y tengo la vida que tengo, gracias a todo lo que fui viviendo. Em, pero bueno, en ese momento, cuando después de la lesión, lo que me di cuenta que lo utilizo mucho es la película Intensamente, que tiene los globos o las islas de sus emociones o de su vida. Y si vos dejás morir las islas y te queda una sola, y cuando ella muere, ¿qué sucede? Bueno, a mí cada vez que estuve ahí cerca de por ahí dar ese salto que era mi sueño, empezaba como a matar esas islas de la amistad, de la familia, de esto y lo otro, por solo un objetivo, y de repente me lesionaba y me daba cuenta de la situación en la que estaba, y bueno, ahí fue donde un poco me replanteé un poco mis valores o qué quería de mi vida en sí, si era todo por algo
era mucho más, algo más integral o complejo, completo en sí. Y ahí fue donde tomé esa decisión un poco de ponerme más el foco en el proceso, en que soy un todo y no solamente algo de un resultado. Así todo me he vuelto a confundir y he vuelto como a pecar en eso y, y en ponerme todo en un lado, pero bueno, también no sé si sí, gracias a Dios o gracias a qué, la vida siempre me mandó mensajes muy rápido y lamentablemente me he vuelto a lesionar cuando justamente he vuelto a cometer el mismo error de bloquear todo y ponerme medio robot. Y bueno, y ahí es donde también hoy a mí, especialmente a Santiago Montaner en su momento y hoy me sirvió mucho de darme cuenta de mi sensibilidad, mi manera de ser y que eso tiene que predominar ante todo. Importantísimo el mensaje, Santi. Creo que se entendió a la perfección esto de humanizar también un poco nuestros sueños deportivos. A veces los jugadores de rugby, y creo que todos los que nos están escuchando que han jugado al rugby nos van a saber entender, caemos en medir nuestro éxito solo con el éxito deportivo y nos olvidamos que hay una persona atrás del jugador. Creo que lo explicaste a la perfección. Mencionaste también el aspecto personal, el aspecto de tus relaciones con tus amigos, con tu familia, y me gustaría que entremos un poquito ahí. ¿Cómo cambió tu vida personal al tener que haberte dedicado al rugby, por ejemplo, cuando ya te fuiste a Europa, pero a la vez, como estabas diciendo vos, se te iba un poquito a veces el foco de las amistades, de la familia, y me imagino que lo que te pasaba era que te centrabas a full en el rugby. ¿Cómo afectó tu vida personal y familiar el dedicarte al rugby? ¿Nos podés contar? La verdad que muy bien, a ver, tanto de parte de mi familia como de mis amigos, tengo un aguante increíble, la verdad que siempre estuvieron ahí, tanto en las buenas como en las malas, porque la verdad que en un cierto momento de mi vida tenía, si podríamos decir, más mala que buena con todos los quirófanos que me tocó entrar en un año y medio barra dos. La realidad que siempre estuvieron ahí, fieles a acompañarme y acompañarme a que pueda lograr lo mejor o mi sueño, en eso siempre. Pero bueno, ahí también fue por ahí un poco cuando me tocó irme a Europa en ese sentido de olvidarme de la importancia que tenían esos vínculos y esa transparencia eh, y encerrarme en mí, lo que también me llevó a lesiones en Europa. Pero la realidad es que no, tanto mi familia como mis amigos siempre entendieron cuál era mi prioridad, qué era lo que yo quería y me acompañaron sin recriminación ni nada. La verdad que siempre estuvieron ahí y totalmente feliz de tenerlo cerca. Qué lindo mensaje, de verdad, Santi. Me parece importantísimo todo lo que estás diciendo. Ahora sí me gustaría que entremos a la parte donde llegás a Europa. Contanos primero que nada cómo se dio tu primer traspaso a Francia. Llegaste como Joker Medical. Contanos un poco cómo fue ese proceso en el que te pegan un llamado y te dicen, che, venite para Francia a jugar. Sí, ahí fue todo bastante, no sé si es raro, pero rápido, del cual no me arrepiento porque fue la decisión que tomé y como lo tomé, lo que sí hoy soy consciente es que si tengo que elegir de vuelta o recomendar, no recomiendo lo que hice yo. Me pasó que me salió un Joker Medical cuando acá estábamos en pandemia, recién empezando a entrenar y no había ninguna certidumbre. Era todo medio confuso y no se sabía bien. Y decido irme. Nada, uno de los temas fue me fui muy rápido, o sea, me llegó el viernes, el sábado firmé, el martes me fui, casi sin poder despedirme, dejando un departamento acá que nada, mi familia un poco se hizo cargo en sacar todas las cosas y cancelar el alquiler. Eh, Nada, en un cierto punto me fui de una manera muy inconsciente de lo que me estaba yendo a afrontar, como si viste, era un sueño y me fui embaladísimo. Llegué allá, la realidad que el primer mes todo de color de rosa, verano, todo muy lindo, pero al mes hay una segunda ola de pandemia en Francia, donde por 6 meses estuvo todo cerrado, íbamos a entrenar, volvíamos, íbamos a jugar, cancha vacía y volvías, como no tenías vida social. Y ahí un poco
Nada, se me empezó a juntar un poco como toda una parte emocional de que me había ido tan rápido sin poderme despedir bien y que realmente encerrado y sin vida social y yo soy una persona bastante social, como te digo, bastante eh, emocional y muy del charlar, de saber cómo está la gente, cómo está mi gente, cómo estoy yo. Me gusta como bastante interactuar y acompañar y que me acompañen también. Y nada, me encontré en un momento, la realidad que difícil allá, donde también en un partido yo siento un mal movimiento en la rodilla, que sigo jugando y después me hago estudios y sigo jugando y al tiempo me dicen que tenía el cruzado parcialmente roto, pero que siga jugando y así estoy ya hace, no sé, 4 años. Pero bueno, fueron cositas así que fueron pasando y ahí es donde te digo que por ahí al volver a encerrarme, más allá que yo ya sabía cómo era, volvemos a pecar a veces con inocencia o no sé. No comenté nada a nadie, me preguntaban cómo estaba, siempre decía que estaba bien. No le dije nada a nadie de la lesión, de ninguna situación, porque no quería preocupar a la gente de acá en Argentina o a mi familia ni amigos. Y nada, considero que ahí fue un gran error que cometí, porque claramente no estaba pudiendo ser yo, no estaba pudiendo ser transparente, no estaba pudiendo disfrutar de lo que estaba viviendo. Eh, y nada, fue pasando el tiempo, me lesionó el hombro, tampoco digo nada, sigo jugando igual, termina la temporada. Me quieren renovar por 2 años, yo digo un año porque también, tío, no estaba siendo consciente de la situación, dije no un año porque de acá yo me voy a ir y no sé qué. Y me tocó volver del hombro, de la operación del hombro, ahí a Francia abrió, ya estaba todo un poco más lindo, pero bueno, me tocó jugar 2 partidos, lesionarme la rodilla de vuelta y estuve como 5 meses afuera de la cancha. Eh, Nada, muchísimo aprendizaje sobre todo esto. Hoy lo miro atrás y la realidad que Pro D2 es una locura, la competencia que hay, el fanatismo, el nivel de juego, creo que un poco desde Argentina no valoramos o no sabemos lo que es ese torneo y ese nivel. La verdad que feliz de haberlo jugado, de haber vivido esa experiencia, porque es impresionante el nivel, es impresionante lo que se vive, las ciudades, el clima francés. Es algo muy, muy competitivo y muy lindo de vivir un folclore tremendo. Eh, y bueno, y en el club no me renuevan y yo estaba como medio indignado con Francia y ahí es donde me sale la oportunidad de irme a Italia. Bien, bueno, antes de que entremos a la parte de esta de Italia, me gustaría por ahí adentrarnos un poquito más, Santi, en esta experiencia que contás. No quiero que nos vayamos para abajo, me imagino que tampoco es lindo recordar esos momentos, pero nada, realmente me gustaría que nos cuentes un poquito más lo que es la realidad ya lo contás vos, volvían de pandemia, te toca quedarte solo, solo estabas viendo a los compañeros entrenando. eh, una soledad que me imagino que fue difícil de afrontar, pero quiero que intentemos entrar más en cómo lo pudiste superar. ¿Dónde fue que te refugiaste? Si, bueno, nos contabas que no hablabas mucho o no se los contabas. ¿Cómo fue que pudiste pasar ese momento? ¿Simplemente fue ocultarlo y seguir? ¿O llegó un momento en el que algo cambió en vos, se te hizo un clic en la cabeza y bueno, cambiaste por ahí los aires, digamos? No, a ver, fueron muchas cosas, obviamente. Lo principal fue volver a encontrarme conmigo mismo, con lo que a mí me hacía bien, fuera del deporte, sino más desde el lado humano o psicológico, si querés decirlo. Eh, Como te digo, siempre todo se resume en volver a ser transparente, en volver a ser honesto con uno mismo y en base a eso empezás a encontrar un poco como el color, de alguna manera de decirlo. La realidad que así todo seguía viviendo mi sueño, estar afuera. eh, Solo lo que, si hoy tengo que volver atrás, lo único que digo es ser transparente y contar que estás bien, contar que estás mal, porque es parte de la vida, es parte del proceso, estés en Argentina, en Francia, en Japón o donde estés, es parte, la vida no es lineal, eh, es eso, es animarse a charlarlo. Yo estoy agradecido de lo que viví, de las oportunidades que tuve, eh, feliz de haber vivido también ese momento no tan bueno, porque claramente, como te digo, es lo que me formó, es lo que me hace hoy estar acá, es lo que compone hoy a Santiago Montañer, y eso para mí es único. Eh,
La realidad no, que ahí bueno, fue un poco un proceso, ¿no? Fue animarme a comentarlo, a hablarlo, me llevó tiempo, obviamente, ir encontrándome vuelta conmigo mismo, saber qué era lo que me gustaba, y un poco empecé a hacer un caminito, obviamente, que consulté y trabajé con psicólogos, pero bueno, en grandes resumen o línea es siempre volver a lo que te hace bien, a las bases y a comunicar. No vinimos a este mundo para estar solos o no hablar las cosas. Eh, la realidad que la comunidad y nuestro entorno es lo que nos hace ser quienes somos y ahí es donde está un poco la papa o la realidad para salir adelante. Seguro, seguro. Al final, bueno, cuando nos vamos refugiando en la gente que tenemos cerca, es donde encontramos ese apoyo que vos bien dijiste que siempre tenías, pero bueno, por ahí es ese puntito de más de poder contar lo bueno y lo malo, ¿no? Que a veces tendemos a esconder lo malo. Santi, me gustaría que ahora sí pasemos a la parte de Italia. Como contaste, el club de Francia ya no buscaba renovarte. Y me gustaría que entremos por ahí en ese periodo en el que vos tenés que buscar nuevo club. Imagino bueno, que no habrá sido una sola la oferta que te llegó, pero bueno, terminás aceptando por Petrarca en el top 10. Contanos, bueno, qué fue un poco lo que lo que te hizo tomar esa decisión de mudarte para Italia. Sí, ahí yo la realidad que cuando el mundo personal me dice que no me renuevan y me dan las explicaciones, yo estaba ahí ya como en un momento bastante realista de mi situación y consciente, como te digo, de ya venía trabajando y estaba bien y consideraba que estaba, o sea, yo mismo estaba de acuerdo con lo que me decía el entrenador, ¿viste? Porque me decía, mira, jugaste pocos minutos, sucedió esto, lo otro, y yo le decía, tenés razón, está bien, ¿viste? Y él me quería como dar explicaciones y justificar, yo le digo, ¿viste? Y querés que te diga, no, 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 te entiendo y soy realista, y ahí es donde te digo, ¿viste? De ser transparente y realista de la situación en la que estás, que de esa manera, si necesitas ayuda la vas a pedir, si necesitas entrenar algo de más la vas a hacer, y vas a ser consciente de lo que está necesitando vos para ser mejor. Y ahí con Francia yo venía medio como cruzado, no sé si no tenía mucha ganas de quedarme ahí. Y bueno, me sale la oportunidad de Italia, yo soy italiano, tengo familia cerca de Padua, así que me pareció una buena oportunidad como para volver a conectar un poco con el deporte profesional, pero de un lugar donde consideré que iba a tener más contención, donde me iba a sentir más cerca de casa. Y ahí es donde me voy a Italia, que firmo un contrato por 2 años. La verdad que la experiencia en Italia, muy linda, me encantó vivir en Italia. Lo que sí me fue sucediendo poco a poco es que por ahí el rugby, no nivel juego, sino nivel más fanatismo, no muchos partidos, ¿viste? No hay tanto fanatismo desde parte del público. Y eso poco a poco como que me fue apagando un poco la llama del rugby en sí. La verdad que la gente del club, la vida de Italia, la ciudad, todo me encantaba, pero poco a poco no encontraba ese fuego, esa magia que tenía yo cuando jugaba al rugby de chico. Em, y ahí fue un poco donde decidí rescindir contrato y volverme a Argentina a ver qué me estaba sucediendo, si por ahí las respuestas que estaba buscando dentro del deporte, eh, estaban en Argentina, cerca de mi familia, de mi club, y de mis amigos. Y ahí fue un poco donde decidí volver. Bien, Santi, una de las preguntas que se me vienen a la mente cuando mencionas tu etapa en Europa es sobre el volver al radar argentino. Estaban los equipos de Jaguares, seguía Argentina 15. Contanos, ¿vos recibiste algún llamado? ¿Te seguías comunicando con la Unión para jugar? O al estar en Europa, sabemos que muchas veces se pierde un poco ese radar. Me gustaría que nos cuentes en tu caso cómo fue eso. Recibí una vez una llamada del coach Fabián Lobe para decirme que bueno, que asumía a Cheika y que iba a estar, un poco en la vista de las terceras líneas, y la verdad que tuve una charla muy linda, un poco de todo, y como te digo, como soy yo, charlamos más de la vida y del rugby en Europa y la experiencia que de otra cosa, que nada, la verdad que estuvo linda la charla encima en la parte humana. Em, pero después no, después, un poco.
medio que me fui perdiendo del radar, normal. La realidad que hoy estoy convencido de que el juego te pone, el juego te saca y la cancha es realista y bueno, para estar ahí cerca tenés que jugar y tenés que rendir y por ahí en ese momento no estaba haciendo mi caso. Em, pero, pero nada, después la vuelta no lo hice en pos de nada de eso, sino 100% en, como te digo, volver a encontrar esa magia y ese amor por el deporte que se me estaba como apagando un poco. Bien, y Santi, ya que estás nombrando por ahí esto de la parte deportiva, de que no te encontrabas en un buen momento, nos dejaste ver unos matices de por qué se daba, pero ¿vos tenés identificado puntualmente por qué no se te daba esto de la parte deportiva? ¿Por qué no estabas en tu mejor momento deportivo? Porque ¿a qué me refiero? Uno cuando está jugando en los equipos profesionales de Europa, lo único que haces es entrenar, estar en el gimnasio, alimentarte bien. ¿A qué parte de la vida, a qué ámbitos del cuerpo le atribuís ese, no quiero decir mal momento, pero bueno, por ahí ese no, el no explotar tu máximo potencial, ¿no? Sí, 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 no estaba en mi auge, que por ahí el año pasado lo consideré que lo logré estando acá. Eh, bueno, ahí un poco vuelvo a resaltar un poco a lo que le hace bien a uno y cómo es uno. Yo, a ver, estaba solo, en cierto punto me sentía también solo y en soledad, que considero que no me beneficia mucho. Y después algo que sí me fui dando cuenta y a toda persona con la que me toca hablar por ahí más chico, el año pasado estuve en Pampas o si me toca que me consulten que se va a jugar afuera, yo lo que intento decirles siempre es que se están yendo por decisión propia y que lo están haciendo por y para ellos mismos, ¿o no? Y que no lo estén viendo como para un resultado. Por ahí yo en el momento que me fui era, me voy porque quiero jugar en los Pumas, me voy porque quiero jugar en los Pumas, y en verdad no, te vas porque vos lo elegís, porque vos querés eso, y aceptando todas las pros y contras de la situación. Entonces después vos te vas por un resultado, que el resultado no está, y después es como que, che, ¿qué hago acá? Y bueno, y no estoy disfrutando, no estoy esto. Entonces creo que vuelvo a lo mismo en ser transparente y honesto sobre la realidad, que la decisión que estás tomando por y para vos, eh, y en pos de un proceso de una vida profesional y no en un resultado. Em, Hoy un poco con el diario El Lunes, obviamente me doy cuenta que mi equilibrio para tener el mejor rendimiento deportivo se basa en muchas cosas. Una principal, esto que te digo, de tener las casitas, o las cuatro patas de la mesa bien puestas, en toda la parte más de la amistad, de la familia, hoy en día de mi novia, de mis amigos, eh, en ser algo mucho más que solamente un jugador de rugby. Y creo que bueno, que eso después, una vez que estás vos bien en todas tus partes de la vida, en la cancha son 80 minutos que vos salís a expresar. Y si vos estás bien, vas a expresar lo que sos en tu totalidad y no al 50. Entonces, al fin y al cabo, creo que lo más importante es que vos estés bien con todas tus cosas, con tu entorno. Obviamente tenés momentos mejores que otros, pero que estés, por lo menos con los pies en la tierra, sabiendo que estás centrado y más o menos en donde querés estar, y de esa manera vas a encontrar los resultados que estás buscando en el deporte. O así también en el trabajo, si sos, laburás en una empresa o donde sea, creo que, o siendo el mejor hermano, el mejor hijo, el mejor padre, creo que si en todo vos podés estar más o menos equilibrado, más allá que hay veces que no estás del todo, vas a poder ser tu mejor versión. Sin duda, Santi. Todo esto que estás mencionando no puedo evitar relacionarlo con la salud mental, con la psicología deportiva. Me gustaría que, bueno, que nos cuentes vos por ahí cuánta importancia le dabas antes y cuánta importancia le das ahora con el diario del lunes, como bien dijiste. Y si algún momento lo trabajaste, si lo trabajás hoy en día, por ahí ver un poquito esa diferencia de estar bien, de estar sano de la cabeza, eh, que fue cuando encontraste por ahí tu mejor versión, como dijiste, a no estarlo y encontrarte mal deportivamente por ese malestar mental, digamos.
Sí, a ver, creo mucho en toda la parte psicológica. Soy bastante pro todo eso. Desde muy chicos, desde que tuve la primera lesión de los cruzados 2014, empecé a estudiar coaching ontológico, después leí mucho sobre psicología. Eh, la verdad que siempre que fui teniendo momentos de mi vida un poco adversos, me iba formando cada vez más, 100% para mí y para sacar adelante la situación. Por eso, nada, que sé bastante sobre muchos aspectos del desarrollo de un deportista o de una vida más en ámbitos profesionales o de salud. Em, Nada, por ahí lo que considero más importante es animarse a pedir ayuda o a hablar las cosas. Porque por ahí no tiene que ser un psicólogo, por ahí hay momentos que sí, momentos que no. Yo hoy, hace un tiempo largo, ya no veo ningún psicólogo ni nada, pero si considero que lo necesito, no tengo ningún problema en levantar el teléfono y llamar a la persona adecuada o a la persona que considero que me puede recomendar a alguien. Y creo que ahí un poco pasa eso que te digo, ¿no? Hay momentos y momentos. Hay momentos que por ahí solamente llamar a un amigo y charlar un ratito, o a tu vieja, o a tu viejo, o a tu hermano, o a la persona que vos consideres, y ya está, va a estar bien. Lo importante es poder hacer eso. Y después, yendo a la psicología, obviamente es muy importante, cada vez se habla más. Em, yo creo que, como te digo, siempre lo importante es poder abrirse, ser honesto y pedir ayuda de todos los lados, o sea, desde el lado nutricional, desde el lado más físico, en la parte más mental. eh, lo importante creo que va por ahí, en animarse a eso, ¿no? A abrirse y a conocerse más. Seguro, seguro, Santi. Ahora sí, cuando te toca volver a Argentina después por el paso en Europa, te llega también el llamado de Pampas, y te toca ser uno de los jugadores experimentados de ese equipo de Pampas que estaba lleno de jóvenes. Me gustaría que nos cuentes la parte deportiva de eso, de estar con un rol diferente por ahí al que te había tocado en otros momentos. Eh, ¿qué cambió en vos a nivel deportivo para afrontar ese desafío que era estar en la franquicia argentina de más alto rendimiento, ¿no? Sí, la verdad que una experiencia muy linda, sobre todo por compartirla con Legui como entrenador, que es un amigo y nos hemos acompañado mucho de que yo era muy chico. Él siempre lo tuve ahí arriba, mío, como tutor, y más allá de cómo es como jugador, lo que más me interesa o me importa resaltar es cómo es él como persona. Eh, y nada, la verdad que fue una experiencia muy buena. Obviamente me pasó que comparado a los equipos profesionales en los que venía estando, el profesionalismo en sí era un poco más bajo por el hecho de que era toda gente que estaba haciendo sus primeras experiencias. Eh, por ahí me costó un poco entender y aceptar esa realidad, esa situación, pero cuando entendí en dónde estaba y cuál era mi rol y la situación en sí, lo empecé a disfrutar mucho y fue una experiencia muy linda. Eh, Así que nada, la verdad que estuvo muy bueno. Obviamente que siempre, como te digo, me quedé con ganas de poder más, de poder jugar un poco más, de sumar más minutos, de obviamente poder salir campeón. Así todo, nada, una experiencia muy linda. Me tocó un rol nuevo, más de ser más grande, de liderar, y de poder hablar con todos los chicos que nada, me encantó y me formó también. Así que nada, fue una muy linda experiencia que me sigue haciendo construir un poco la persona que soy. Bien, buenísimo, Santi. Me gustaría preguntarte por el profesionalismo, ya que lo estabas nombrando antes. Para vos, ¿qué representa el rugby de clubes que podemos encontrar en el top 12, en Uruguay, en Argentina, frente al profesionalismo que te tocó vivir en Europa? ¿Cuáles son las diferencias que encontrás? Pero sobre todo me gustaría resaltar el qué representa para vos el rugby de clubes. Después de tu experiencia en el más alto rendimiento, después de contratos en Europa, volviste a elegir Argentina, volviste a elegir Alumni. Contanos un poquito qué es lo que significa para vos. Y la verdad que para mí, a ver, el rugby de clubes y alumni pasa a ser todo, pasa a ser mi vida en sí. Considero que es donde la gente más te conoce y donde vos sos realmente lo que sos.
con todo lo bueno y todo lo malo es el lugar donde te aceptan, donde siempre vas a encontrar un refugio o lo que estés buscando, un apoyo, una palabra, un amigo, un hermano, lo que sea. Eh, y eso es lo que destaco mucho de la vida de los clubes. Eh, Sobre todo, no importa dónde juegues, somos todos iguales. Y el cariño que te tiene el club, igual le tenés al club, es algo único. Después, en cuanto a lo rugbyístico, la realidad es que los clubes de Argentina tienen un nivel increíble, a donde vayas, todos tienen un nivel increíble, donde se juega un buen rugby y se prioriza en disfrutar del deporte y así se nota y se ve en todos los equipos, vayas a ver el equipo número 8 o el equipo número uno, todos intentan de jugar a un buen rugby dinámico, competitivo. eh, y nada, para mí tiene un folclore único del cual hay que seguir cuidándolo. Y en comparación con el rugby profesional, en Europa exclusivo, por lo menos como pude vivir yo, porque por ahí después hay gente en el club de Europa que jugó toda la vida en ese club y por ahí vive ese club como yo vivo alumni, eh, es que hay que entender que es más como una oficina en el sentido que vos sos uno más, hoy servís, mañana no y chau. em, y ahí es donde voy un poco al entender que lo haces por y para vos, porque por ahí vos en el club hoy amateur tenés un sentido de pertenencia muy fuerte y eso es lo que te saca una llama interna de por qué jugás. Y afuera no existe eso. Entonces, también poder conectar con eso es importante. Y después la gran diferencia entre acá y el realismo es el tiempo. Em, Obviamente que generalmente el jugador que está en rugby profesional es mejor, pero también lo hace mejor el tiempo. Eh, Nada, tiene más disponibilidad de tiempo y al fin y al cabo te pagan porque tengas tiempo para dedicarle a eso. Y acá no. Eh, un poco ahí veo la diferencia principal, pero bueno, hay gente que el rugby profesional, sobre todo de Europa, está en un nivel increíble que, que lo demuestra y se lo ve en la tele. Seguro, seguro que sí, Santi. Ya que estabas mencionando, bueno, ya que estamos hablando de esta profesionalidad, me gustaría hacerte pensar un poquito en la siguiente pregunta sobre qué mejoras crees que se podrían hacer para garantizar una vida profesional más estable, una vida profesional más linda. Te tocó estar en las franquicias argentinas, te tocó estar en las concentraciones nacionales, te tocó estar en Francia y en Italia. Eh, ¿Qué mejoras crees que podría tener el rugby profesional para hacer la experiencia más disfrutable? ¿Me lo decís en cuanto a qué? ¿En cuanto a Argentina? ¿En cuanto a un jugador? ¿En cuanto a qué me lo planteás? Así te puedo responder un poco más. Me refiero más que nada a por ahí lo que pueden llegar a ser los clubes, a lo que pueden llegar a ser por ejemplo, yo qué sé, directores deportivos, entrenadores. Vos mencionaste la parte de Europa como que si servís bien y si no, sos un número y nos vemos. Entonces, también en la franquicia argentina te ha tocado vivir un montón de situaciones que habrán sido disfrutables y otras que no. Entonces, por ahí eso, es una pregunta complicada, lo sé, pero por ahí, ¿qué podría hacer uno o qué podrían hacer los clubes para que esa vida del jugador sea un poquito más disfrutable? Bien, sí, a ver, los clubes considero que hoy en día hacen lo que tienen que hacer y lo hacen bien. Hoy a los clubes está tocando un desafío muy grande que es tener muchos jugadores, planteles muy grandes, eh, pocos recursos y lo más importante lo dan, que es la identidad, el folclore, la unión, el respeto, los valores. Entonces creo que de ese lado los clubes están cumpliendo su deber, sabiendo que la mayoría de los clubes están un poco colapsados de la cantidad de gente que tienen. Después, en cuanto un poco a lo que todo este formato nuevo de las LAR, creo que está muy bueno porque es un paso previo a irte afuera que te va de una manera 50% de lo que vivís afuera y la realidad del rugby profesional, te va preparando y te va como haciendo entender un poco el compromiso que tenés que tener, la responsabilidad de lo que significa ser un jugador profesional. Más allá, vos pensás que
más allá del juego del partido, el partido son 80 minutos. Y en el año, ¿qué tenés? En Europa que juegan un montón, tenés 31, 32 partidos en el año, pero tenés por ahí 200 entrenamientos. Y no sé cuántas horas somos semanales entrenando y no sé cuántas horas no entrenando. Pasamos siendo más tiempo personas que jugadores o entrenadores. Entonces, en ese punto creo que es muy importante como poder ir entendiendo la situación y creo que hoy el torneo de las LAR y todos los equipos van como haciendo el paso previo a la realidad del profesionalismo. Y después el profesionalismo lo que sucede al ser más corto, es algo muy intenso en cuanto a un trabajo. O sea, como yo considero que en cualquier empresa sucede lo mismo, solamente que por ahí como tu carrera es de 40 años, todo es un poco más progresivo, más lento. Acá es todo intenso en pocos años. Entonces a lo que voy con servicio o no servicio es, rendís, jugás bien, te aseguro que todos los equipos te van a querer o el que está te va a querer. No rendís, jugás poco, no tenés club. Entonces, es un poco la realidad de la que hay que ser realistas. Y ahí voy un poco de vuelta a lo que vengo marcando mucho y hoy considero muy importante hablar y decir es esto, es ser realista de tu situación y hacerlo por y para vos. Porque después, que juegues o no juegues no depende de vos. Pero si vos todas las semanas te pones el foco en vos, en ser mejor, en llegar temprano, en hacer todo por y para vos, te aseguro que por ahí no lograste el resultado deportivo, pero lograste el resultado personal de siempre ser el mejor, siempre poder mirarte al espejo al fin del día. Entonces, ahí es donde creo que está un poco también el camino a ir construyendo. Buscar las respuestas adentro y entender un poco la realidad de la situación del rugby profesional, que no es nada que ver a la que vivimos en el club. Seguro, creo que también lo habías mencionado antes, y es esto de disfrutar el momento. Si estamos todo el día pensando sobre entrar el fin de semana, sobre meter un try, sobre los resultados, caemos en por ahí no disfrutar del momento que nos está tocando vivir. Santi, me gustaría antes de terminar por ahí de hablar, entre comillas, sobre la parte de Europa, que nos cuentes un poquito sobre el aspecto económico, si se puede, que te tocó vivir en Europa. Eh, Francia Pro 2, Italia Top 10, ¿con qué sueldos o salarios, si nos podés contar, se manejaban las ligas? ¿Se podía vivir bien? ¿Te tocó contratos en los que podías estar bien económicamente, más ajustado? ¿Cómo eran los ingresos que tenías como jugador profesional en Europa? Mira, yo la realidad lo admito que no soy mucho de hablar de estos temas, pero no porque no me gusta hablarlo, sino no me gusta, viste, preguntar a las otras personas, no me gusta mucho comentarlo. Lo que sí te puedo decir es que yo a Mont de Marsan cuando voy, Mont de Marsan tiene los sueldos más bajos de Pro de 2, más menos o no, pero bueno, sabés que es un equipo que es una vidriera que te va a hacer después pegar el salto y ir a un mejor club. No fue mi caso, yo el año que llegué, peleamos el descenso. El año siguiente sí perdimos la final para ascender, pero fue casi nada por lesiones. Obviamente que vivía bien, estaba contento, bien, pero no te voy a decir que era que era una locura. Viví bien, disfruté, pude recorrer todo. Y en Italia un poco lo mismo. Tienen un sueldo más o menos ahí, como creo que estable entre todos los clubes, obviamente que hay más o menos, pero creo que hay una bajada de línea, donde también es lo mismo, viví bien todo, pero bueno, lejos de poder decirte que son sueldos altos o algo así. Después lo que sí sé de Pro de 2 es que no tenés una referencia fija, porque por ahí hay clubes que pagan un montón a los mejores cinco y después a los otros le pagan más o menos y a los que van al banco no le pagan nada. Eh, Sé que crece todo, que ahora hace bastante no estoy, como te digo, no me gusta ni consultar ni preguntar. Creo que es un tema un poco ajeno en un cierto punto, del cual, por lo menos a mí, yo siempre vi el deporte y lo viví más desde el lado de la pasión y desde ese lado que del otro. Eh, pero bueno, no, obviamente que sé y tengo entendido que hoy esos niveles, tanto Pro de 2 top 10 para arriba, obviamente que puedes ir haciendo una diferencia chiquita, viviendo bien, y después todo va a depender un poco del estilo de vida que lleves. Pero bueno,
Obviamente que vuelvo a lo mismo. Son muy pocos los que pueden hacer una diferencia en el rugby en sí, porque no es el fútbol, la vida es corta. eh, Obviamente que me imagino que los mejores pueden hacer una diferencia un poco más alta, pero bueno, todo va a depender cómo te manejes y cómo puedas lograr tu mes a mes y tu salario y qué haces. Por eso creo que es tan importante todo el hecho de siempre formarse, eh, tanto universitariamente o cursos o estar en movimiento y querer entender y conocer más, y no estancarse nunca en algo del momento, porque como te digo, la vida deportiva es muy corta, es rápida y en un cierto punto es dolorosa cuando pensaste que estaba todo bien, por ahí se te da vuelta la página y se termina eso. Entonces hay que estar siempre un poco atento y formarse e intentar estar un poco más abierto a otras cosas y no tan cerrado solo en el rugby. Seguro. Esto último que estabas diciendo, Santi, me lleva a la siguiente pregunta, que es, ¿qué consejo le podrías dar a los jugadores que están considerando convertirse en jugadores profesionales de rugby? Te tocó, bueno, como dijiste, vivir una experiencia en Europa un poquito agridulce, te tocó jugar muchísimos años en el radar de la Unión Argentina. Pero para aquellos jugadores que sueñan con convertirse en profesionales, en vivir del rugby, ¿qué consejos les podrías dar? Y acá se me mezcla un poco, o se me vienen varias cosas a la cabeza, porque en un cierto punto, una de las cosas que considero y es que si tenés la decisión tomada, lo hagas y lo hagas a fondo, que nunca hagas algo a medias, porque sea A, B, C el resultado, si lo hiciste a fondo vas a estar totalmente feliz con vos mismo de que fuiste por todo y después, bueno, va a depender de otro. Eso creo que es una de las cosas principales que recomiendo en vivir, vivir a fondo. Eh, la vida es una, las situaciones son una, los momentos son unos y nadie más que vos sabe si diste todo o no. Eso por un lado creo que así como medio principal y después el otro es en esto de ser realista y honesto y transparente con vos mismo de lo que estás yendo a afrontar, de la situación y animarse a soltarlo y hablarlo con la persona que consideres, porque claramente te va a ayudar también a poder afrontarlo mejor y que te vaya mejor de verdad. Seguro. Santi, ya que estamos hablando por ahí de consejos, te voy a hacer una más, te voy a pedir que vuelvas a dar consejos, pero esta vez me gustaría entrar a lo deportivo y a preguntarte más que nada en qué habilidades o qué actitudes crees que son cruciales para la tercera línea, para tener éxito como 6, 7 u 8. ¿Qué era lo que más te focalizabas vos y te seguís focalizando? Y qué le recomendás a los chicos que se centren más? Y es una pregunta un poco compleja porque hoy la verdad que el puesto de tercera línea es muy amplio y cada vez se demuestra más que es un puesto que lleva un poco de todo el rugby en sí. eh, Porque bueno, es justo un puesto está como en la mitad de la estructura y te hace un poco de todo. Lo que sí por ahí un poco fui aprendiendo o me di cuenta es, obviamente que siempre tenés que intentar de ser mejor en todo. Ahora, lo importante es que en lo que sos bueno, seguir potenciándolo. A mí me ha sucedido por ahí en momentos más críticos de no poder quedar en algo no seleccionado y me quedaba como pensando que me estaba faltando esto. Y obviamente que siempre hay que trabajar todo para ser mejor. Ahora, lo que no hay que nunca olvidarse es qué te llevó hasta estar en ese lugar. Y eso que te llevó a agarrarlo, porque es lo que a vos te da confianza, es lo que a vos te da, viste, un poco de poder, eh, y te hace ser quien sos para seguir potenciándolo y agarrándote firme de eso, porque eso te va a dar un poco la parte positiva de la situación. Si no, viste, ves todo medio raro. Entonces, nada, en ese punto considero, no sé qué, si vos sos World Carrier, bueno, seguí confiando en eso, metele a eso, seguí siendo mejor en eso y al mismo tiempo trabajá lo otro. Ahora, acordate y siempre volvé a lo que sos y lo que te llevó hasta ese lugar. Perfecto, perfecto. Bueno, Eso. creo que los tercera línea van a estar ahí tomando nota.
Santi, ahora me gustaría volver un poquito a la parte que hablábamos de las concentraciones nacionales y preguntarte por el himno argentino. Como vos mencionaste antes, sos una persona muy emocional. Creo que todos los argentinos somos muy pasionales con nuestro himno, con nuestra Argentina. A vos te tuvo que tocar escucharlo un par de veces con los seleccionados. Contarte qué se te cruzaba por la cabeza. Lo mencionaste al principio, uno de tus sueños era ser Puma y me imagino que escuchar el himno nacional tiene que ser estar, estar muy cerca de eso, sentirse adentro de ese sueño, ¿no? Sí, sí, la verdad que es un momento muy lindo porque en un cierto punto es un momento medio como que te puede decir de meditación en el sentido que estás vos ahí y sentís toda esa energía y todo lo que te genera y tus compañeros y el lugar. Y previo ya que arranque el himno, obviamente te vas como centrando en vos y empieza a hacer, como, por eso digo, una meditación, porque empezás a estar solo en vos y obviamente que ahí empiezan a aparecer todas las cosas que te llevaron al lugar presente donde estás. Y bueno, dependiendo de cada persona, me imagino que se le pueden venir recuerdos de lo que le costó, el sacrificio que tuvo que hacer, o familia, club. Obviamente cada uno tiene lo suyo que se le venga a la cabeza, pero claramente es un momento eh, de reflexión en lo que trabajaste para lograr ese momento preciso. Qué bueno, qué lindo que tiene que ser. Yo creo que todo lo que te escuchamos hablar del himno nacional nos intentamos sentir en la piel de a los que les toca. Santi, ahora para seguir del lado deportivo, me gustaría preguntarte sobre un poquito el análisis de partidos y que nos cuentes un poco cuál es tu rutina de análisis propio y de análisis del rival, de los equipos que tienes que enfrentar. Bien, hoy la realidad es que hoy en día, obviamente cuando estaba en un nivel mucho más profesional, analizaba todo mucho más y andaba con mi cuadernito y en cada video que teníamos con el equipo tenías que anotar porque tenías que saber todo y el detalle hace la diferencia. Hoy en día, más allá que soy bastante estudioso y me gusta entender mucho el juego y aprender también, eh, la realidad es que intento de soltar un poco eso y me voy dando cuenta que cuando un poco me centro en lo que tengo que hacer y hacer bien, es un poco donde mejores resultados tengo. Así que en un cierto punto analizo lo que tengo que analizar un poco más por arriba del equipo en sí, lo que nos muestran los entrenadores, pero no me obsesiono en eso. Fueron muchos años de andar con un cuadernito para todos lados, anotando todo, sabiéndome todo, y hoy un poco hoy, volviendo a lo que digo, a lo que decía antes, es saber lo que yo tengo que hacer bien, tener en cuenta algunas cosas, pero priorizando 100% en lo que tengo que hacer yo por y para el equipo, es donde tengo el foco. Perfecto, perfecto, Santi. Ahora sí, volviendo un poquito a lo personal, que estábamos hablando también antes, me gustaría preguntarte, sin ánimos de que se entristezca la entrevista, bueno, por tu peor momento deportivo, si se lo puede catalogar de esa manera, por alguna noche lejos de casa que decías, che, por qué elegí este camino? O qué carajo estoy haciendo. Por ahí que nos cuentes un poco esas malas experiencias que, como dijiste también al principio, te formaron y te hicieron ser quien sos hoy, perdón. Y bueno, que nos cuentes también cómo la superaste. Bien, mira, justo se me vino una a la cabeza. Me pasó en Francia, obviamente, seguramente he tenido buenos, malos momentos, todo, pero esta me la acuerdo bastante porque fue bastante particular. A mí me pasó que yo estaba con una lesión en la rodilla de un hematoma como en el hueso, entonces me estaba costando mucho volver y se llevaron un par de terceras líneas, me quisieron mandar a la cancha igual. Yo me planteé que no, porque no podía ni correr. Estaba en un momento medio choto en todos esos, viste, en el club, esto, lo otro.
y me acuerdo que estábamos en invierno y me pasó que me desperté un día y no quería ir al club. Te sonó la alarma a las 7:30, estaba metido, o a las 7 nomás, no sé qué hora era, estaba dentro de la cama y decía, no quiero ir. Viste como que, viste cuando sos chiquito y estás que te quedas de colegio y decís, tengo fiebre, no voy. Bueno, en el rugby no existe eso. Pero, viste que me decía, no quiero ir. O me quiero quedar dentro de la cama, Un no quiero ir. berrinche, un berrinche. Sí, sí. Ese día la verdad que ahí fue un poco donde, en un cierto punto, como te digo, me volví a replantear cosas y era eso de, bueno, volver a encontrar un poco el amor en el juego. Obviamente que fui igual porque, como te digo, siempre soy muy correcto y si digo que voy a hacer las cosas, las hago y intento siempre sacar lo mejor de ese día. Pero bueno, ahí fue un poco... eh, me dolió mucho porque algo que yo amaba y amo y disfruto, de repente no encontraba la respuesta de por qué no lo estaba haciendo. Entonces creo que fue más algo sentimental que otra cosa, porque después, obviamente que tuve momentos muy dolorosos o de incertidumbre, esto te digo, lesión, no lesión, operarme, no operarme, que te generan un momento, la verdad, feo. Pero esta fue como que me golpeó internamente en algo que de los 4 años amo hacer y siempre espero el día para ir a entrenar y me apasiona y me encanta y lo sigo eligiendo. Fue como ahí un poco duro. Pero nada, lo saqué adelante, obviamente encarando la situación y volviendo a hacer un trabajito así de valores, de mi situación, de qué quería, de trabajar por y para mí. Y nada, seguimos adelante. Seguro. Bueno, acá estás hoy en día, Santi. Ahora con contraparte me gustaría que nos cuentes el mejor momento deportivo o los mejores, los que más aprecio le tengas, que a veces no son por ahí un título, sino que es un partido que sacaste adelante como pudiste en un mal momento. Entonces, eso, que nos enumeres un par de momentos buenos deportivos que te tocó vivir. Seguramente hay varios. A ver, justo el mejor momento en todo lo voy a nuclear en un momento preciso, que fue el año pasado saliendo campeón con Alumni. Obviamente que no es solo de ese día, es algo de una construcción mucho más grande, porque por ahí lo que viví esas 2 semanas de semifinal y final, o previo también las últimas fechas del torneo, es algo que considero que lo veníamos gestando como club, como equipo, y si voy al individual, yo como persona hace muchos años, es algo que venía buscando lograr, y la realidad que poder hacerlo de la manera que se nos dio, eh, sobre todo rodeado de, como te digo, rodeado de, era como que si me ponías ahí pausa en la película, te digo que estaba todo lo que deseo en mi vida, ¿no? Como te digo, mi novia, mi familia, mis amigos, el club de toda mi vida, logrando el objetivo que tengo de los 4 años o de que tengo noción de este deporte, que lo tengo, con la gente del club que me conoce desde que tengo 4 años, o la gente que es más joven que yo la conozco de que ellos tienen 4 años, y nada, ahí fue la realidad que fue algo que considero no debe tener explicación, pero como te digo, si puedo poner pausa en un momento preciso y hacer como un cuadro, ¿viste? De algo, creo que pasa por ahí. Un sentimiento de paz y de... Sí, de paz, porque estaba, somos todo lo que venía buscando en cuanto a un resultado por todo un proceso que venía haciendo, creo que se pudo dar en ese momento y cerca de la gente que más quiero y aprecio y nada, en definitiva creo que fue. Por eso, tío, no es solamente un resultado, sino te puedo decir que fueron de las semanas o el momento preciso de mi vida donde todo valió la pena y todo dio su resultado y todo lo que aposté pagó. Qué lindo, qué lindo. Al final el club y las cosas que uno consigue con el club, todos sabemos que tiene un sabor diferente. Santi, ya que estamos recordando por ahí momentos de la vida deportiva, me gustaría que volvamos a otro, pero esta vez que sea una anécdota loca, una anécdota graciosa, de esas que contás en cada cena con los chicos, con amigos, con cuál te podés quedar, si podés elegir una, y sin quemar a nadie, que no queremos meter en quilombos a nadie.
No, o sea que yo en esto soy bastante malo, pero porque soy bastante malo porque se me olvidan. Viste, hay cosas como que puedo borrar rápido de la memoria y otras no. En tema de anécdotas, esas no soy muy audaz o que se me vengan a la cabeza. Eh, y eso ahí se me complica un poco, pero obviamente que hay un montón, tanto con el club como con seleccionado. La realidad que me sucede más de encontrarme con una persona y ahí empezar a acordarme todo lo vivido y digo, wow, no estoy consciente. Ahora hace poco me tocó viajar y me encontré con Gaspi Baluciel, uno de mis mejores amigos que no lo veía hace mucho, que está viviendo afuera. Eh, y nada, nos tocó estar en momentos tranquilos charlando y nos pusimos a pensar en eso, ¿no? No somos conscientes y de los 19 años que viajamos, de los 20 años que viajamos juntos por rugby, estuvimos 5 años viajando juntos, 4 6 8 giras por año, y hay un montón de anécdotas y de historias. Y con el club también, cuando estuvo en Nacional de Clubes y viajabas, en un momento, viste, estaba el primer año del Club Nacional de Clubes y viajabas un montón y con las fiestas, a la realidad que hay un montón, no me cuesta recordar, eh, así que en esta te tengo que fallar, Brunito. Nada, nada, tranquilo, tranquilo. Ahora sí, para llegar a una de las últimas preguntas, Santi, estuviste mencionándolo durante mucho tiempo en toda la entrevista, pero me gustaría de vuelta intentar puntualizar, más que nada para preparar a los chicos que se van a enfrentar al rugby profesional, ¿no? ¿Qué parte de vivir el alto rendimiento, qué parte de vivir la profesionalidad? No es tan linda como se muestra en redes, no es tan linda como se ve desde afuera. Vos llegaste a Francia y como dijiste, el primer mes, todo color de rosas. Y después fue un mundo nuevo que te tocó enfrentar solo y que te tocó chocarte con una pared, ¿no? Sí, acá por ahí un poco el tema es que por ahí ya lo vengo diciendo, pero quiero por ahí, voy a intentar ser un poco más preciso en sí, es en prepararse para lo que viene y poder entender un poco más la situación de lo que realmente es el rugby profesional. Yo creo que hoy ya hay muchos jugadores jugando afuera que te lo pueden decir. Eh, por un lado, animarse a consultarlo, a hablarlo con el jugador que tenga que ser, animarse a preguntar y si te toca estar en un momento no muy bueno, animarse también a charlarlo. Y por el otro también es eh, ir sabiendo a dónde vas, ¿o no? Que saber que no todo es color de rosa, saber que el deporte te exige mucho, pero que vos al fin y al cabo lo estás eligiendo por cómo es. Em, Solamente cuando me fui, mi error fue que me fui pensando que era todo de color de rosas y que era toda una montaña rusa divina. eh, y no fui consciente de eso. Como te digo, me fui en 2 días, no llegué ni a despedirme bien. Por eso digo que todo proceso es importante, el proceso de irte, de despedirte, el proceso de llegar allá y adaptarte. Lo mismo pasó cuando volví. Yo volví a Europa después de estar 3 años afuera y la adaptación al país no es de un día para el otro. Vos pensaste que estás adaptado y a los 6 meses te das cuenta que se te movió algo y estás de vuelta igual que cuando llegaste. Entonces son 9 meses, un año en adaptarte 100%. De repente pasaron 9 meses, no tuviste todavía la primera Navidad, el primer diciembre. El país hace boom, enloquece todo, es una locura, divino, pero decís, ¿viste? Y entonces todo es parte de un proceso y que tenés que ir adaptando y tenés que ir conociendo y de estar abierto a esas situaciones, y nada, verlo ni como lo más lindo del mundo ni como lo peor. Somos la famosa frase, viste, no sos el mejor cuando ganás, no sos el peor cuando perdés, no sos el mejor cuando sos el mejor de la cancha, ni tampoco cuando no te sale una sos el peor. Es entender y encontrar ese equilibrio sobre la realidad del deporte profesional que es muy exigente. Importantísimo, Santi. Creo que ya más preciso no se puede ser, así que te puedes quedar tranquilo por eso. Ahora sí, para ir cerrando, me gustaría que nos cuentes un poco sobre uno de los proyectos que tenés también relacionado con el rugby, We Rugby Academy. Nada, yo quiero que nos cuentes un poquito de qué se trata, qué te motivó a hacerlo y qué es lo que buscas con este proyecto. Sí, Bruce somos 3 socios, Wada, Harry y yo. Em, Wade y Harry viven en España. Harry es un amigo de toda la vida, preparador físico,
que mucha gente lo conoce, que allá en España estaba director deportivo de un club donde empezó a desarrollar todo un sistema académico de cómo evaluar, de cómo proyectar todo el crecimiento desde gente que sabe muy poco a gente que sabe. Y Wada poco a poco lo fue como ayudando en toda la parte más de empresa, digamos, y en armar verdaderamente una academia y una empresa atrás de todo esto. Em, yo me lo encuentro acá en Argentina hace un año y unos meses, que justo estaba acá de visita, me lo comentó por X cosas, viste, yo justo terminé de Pampa, no sabía muy bien qué iba a hacer, me asocio con ellos, y ahí arrancamos, la verdad que nada, muy contentos con el crecimiento que estamos teniendo, con cómo se está desarrollando la academia, tenemos gente presencial, gente online, gente en España, eh, la verdad que es un sueño hecho realidad y estamos poniendo todo para seguir creciendo y poder abarcar todo. Y en base, que para mí es lo más interesante e importante de todo, es desde dónde nace esta metodología o este formato que estamos inventando. Y es 100% de la necesidad de ambos que hemos tenido en nuestra vida rugbyística. Él por ahí más desde un lado de ser jugador amateur de club, yo más de un lado, bueno, de todo lo que comenté hasta recién. Em, y nada, ¿qué consideramos nosotros que en el camino fuimos necesitando eh, para que desde nuestra academia poder abarcárselo a todo tipo de jugador? Por eso también es que tenemos un formato de ver el deporte 360 y hoy nuestro equipo está consolidado de preparadores físicos, entrenadores de rugby, kinesiólogo, nutricionista, psicólogo, eh, espero no olvidarme a nadie. eh, Porque vemos al jugador como un todo, al deportista como un todo, todo esto que te comenté, eh, y atrás como te digo, de cada jugador hay un mundo, y nosotros desde la academia queremos poder abarcarle todas esas áreas para que él se pueda desarrollar, para jugar en un mejor nivel del que está, pudiendo ser el de que juega en la C de la M15 o en M14 o en M13 o en M10 a un jugador profesional. Eh, y nada, en eso estamos trabajando mucho hoy en día, en poder conectar todas las áreas dependiendo de la edad del jugador, la madurez del jugador, en qué momento está, pero siempre dándole como todo ese 360 que nos parece lo más importante y que ambos hemos vivido y nos parece lo más importante. Buenísimo, buenísimo, Santi. No, yo la verdad te hago esta pregunta no por publicidad ni nada, sino porque me gusta que se compartan las cosas que se le suman al rugby. Y cuando conocí tu proyecto me encantaba esto de sumarla al rugby. Por eso te hice esa pregunta. Ahora sí, para terminar, me gustaría hacerte la última pregunta relacionada con todo esto. Y es sobre el podcast, sobre Scrumcast. Me gustaría preguntarte primero que nada, ¿cómo te sentiste en la entrevista? También estuvimos hace mucho tiempo hablando, hace tiempo que seguís también el podcast, y me gustaría preguntarte qué es lo que te gusta que tiene este podcast. Nada, primero de todo, gracias Brunito por la oportunidad, por tener esta linda charla de 1 hora 18 minutos. La realidad es que lo que me gusta y que hace mucho tiempo siempre quise que se dé y hoy gracias a que cada persona se va animando está más, es en humanizar el deporte, humanizar a la gente, que haya transparencia de todos lados. A mí me hubiese encantado por ahí escuchar podcast cuando estaba en una edad joven o de formación de los que estaban en ese momento. eh, y en cierto punto también es hacer crecer un poco la comunidad del rugby en todas las áreas y, y animarse a hacerlo crecer también, porque por ahí en su momento era, ah, no, ¿cómo vas a hacer eso? Vos, viste, y como que hoy nos quedamos todos en el mismo lugar y creo que hoy lo importante es que nos estamos animando, tanto vos con tu emprendimiento como hoy me toca a mí con mi academia o cada jugador que va encontrando un poco su beta y se anima a hacerlo. Eh, Creo que hoy el rugby argentino, también a nivel mundial, pero Argentina tiene un montón para crecer de todas las partes y creo que si entre todos un poco le ponemos eso, no tiene un techo y sobre todo lo más importante es esto que te digo, humanizar un poco a todos, ser transparentes y llegarle el mensaje o hacerle llegar por lo menos a alguien. Creo que hoy
también la comunidad o el mundo del rugby está ayudando y escuchan y preguntan y se interesan. Y eso creo que aporta mucho. Y bueno, es muy lindo también de tu parte, Brunito, estando lejos, porque sé que no vivís cerca Argentina, haciendo esto también como para seguir sumando tu fanatismo y el fanatismo que todos tienen por este deporte. Seguro, seguro, nada, esa creo que quedas en el clavo justo. Para mí el objetivo principal del podcast es sumar primero que nada al rugby y después dar testimonios para los chicos que, como bien vos decís, antes te hubiese gustado escuchar una entrevista a alguien que le tocó vivir lo que es el rugby profesional o semiprofesional o el rugby en general. Así que nada, me gustaría ya para cerrar agradecerte muchísimo, Santi, por el tiempo, por tus palabras y por compartirnos tus experiencias. Y para cerrar, me gustaría cederte una vez más la palabra para que si hay algo que no hayamos hablado y te gustaría compartir, que lo hagas. Y por último, nominar a tres jugadores o a tres personas del rugby que te gustaría que pasen por el podcast. No, para agregar nada, simplemente volver a agradecerte por el tiempo y el espacio y la amabilidad. Y personal me gustaría escuchar a Tomás Pacerotti de Alumni. Bien, Voy a ir todos con argentinos, ¿eh? Me gustaría escuchar a Juan Chimalía. Y a ver el tercero, estoy pensando, Juan Martín Hernández. bien, Te la buenísimo. puse difícil, te la Me puse la pusiste difícil. difícil, sí. Van a ser charlas complicadas de armar. Nada, Santi, yo volver a agradecerte una vez más y a toda la gente que nos está escuchando. Espero que les haya gustado mucho y nos vemos la próxima en una nueva entrevista para Scrancast. Adiós.